Buenas tardes, licenciado. 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 Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes, compañeritos. Espero que todo esté bien, que todos estemos bien y gozados de salud, que es lo más importante. Muy bien, tengan cada uno de ustedes buenas tardes. Vamos a reiniciar con nuestra labor en esta clase. Habíamos quedado de el principio de legalidad como el primer principio, valga la redundancia, del derecho penal. Este principio, como ya dijimos, no hay delito ni pena sin ley. Ya miramos lo que son las garantías y las exigencias del principio de legalidad. Terminamos el principio de legalidad. Ahora nos vamos con el siguiente principio, que es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Lo que resalta acá o quiere resaltarse es que este principio es que el derecho penal va a proteger exclusivamente bienes jurídicos. Bienes jurídicos que sean lesionados o bienes jurídicos más importantes, obviamente, que puedan ponerse en peligro. Aquí estamos hablando, vamos a ver en su momento, tipos penales de peligro y los tipos penales de lesión. De lesión porque ya lesionaron un bien jurídico y de peligro porque pusieron en peligro un bien jurídico. Por ejemplo, el que dispara a otro y lo mata, pues efectivamente ya le lesionó un bien jurídico. Aquel que no se le disparó bien el arma y por eso ni lo hirió, pero sí lo intentó matar, puso en peligro un bien jurídico, en ese caso bien jurídico, peligro de la vida. O aquel que anda zigzagueando en las calles y avenidas de una población con su vehículo, pues ahí está poniendo en peligro la seguridad del tránsito. Y la seguridad de tránsito porque transitan un montón de personas. O sea, el bien jurídico, lo que se protege un bien jurídico es que sea lesionado o que se ponga en peligro. De ahí viene ese principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Ahí entra lo que es la lesividad, que se necesita que un bien jurídico se haya lesionado o se haya puesto en peligro. El siguiente principio es el de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Esto es sencillo, quizás el nombre nos confunde un poco, pero es sencillo, la subsidiariedad y fragmentariedad. La subsidiariedad nos está diciendo que el derecho penal es subsidiario a otras ramas del derecho. Es lo que ya dijimos en su momento, que el derecho penal es la última ratio, que lo que más se debe para poder contrarrestar algunas lesiones de algunos bienes jurídicos es a través de otra rama del derecho y no precisamente en lo penal. Lamentablemente aquí todo se va a lo penal, como hemos dicho, es el escape al derecho penal. Todo es fácil, vámonos al derecho penal, creemos más delitos. Aunque ya existan delitos en la ley penal o leyes penales, inventémonos otro. Esa es y eso es lo que evita o lo que quiere evitar el principio de subsidiariedad, que ya no exista sobre legislación, que se utilicen otras ramas del derecho que puedan contrarrestar estas lesiones o puestas en peligro de los bienes jurídicos. Entonces es subsidiario, el derecho penal es subsidiario a otras ramas del derecho. Subsidiario porque definitivamente es la última opción que tendría la sociedad para anteponerse a cualquier estado de gravedad de una o una sociedad completa. Entonces la idea es que el derecho penal sea en política criminal sea la última estrategia, la última herramienta que el Estado debe de utilizar. Primero, que se utilice en cualquier otra herramienta. De último, el derecho penal. No siempre se consigue y por desgracia todos sabemos, como guatemaltecos o como ciudadanos de otros países,
que aquí todo se va al Código Penal. Todo es llegar a que el derecho penal lo solucione todo. Y debe ser a la inversa. El derecho penal, solo las conductas más graves tendrían que irse al derecho penal. Por eso el derecho penal es subsidiario de conjugar con este principio de la subsidiariedad. Y la fragmentariedad, pues la idea de la fragmentariedad que tiene el derecho penal es fragmentar cada una de las conductas para solo obtener las conductas más graves, más relevantes que se apliquen al derecho penal. De ahí surge ese principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Subsidiariedad porque el derecho penal debe ser subsidiario a otras ramas del derecho. Y fragmentariedad porque se deben de fragmentar todas las conductas y únicamente las más importantes trasladarlas al derecho penal. Entonces aquí llevamos el principio de legalidad, ya llevamos el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, que es exactamente la lesividad, y ya estamos por el principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. El siguiente es el principio de proporcionalidad. Su cabecita misma tiene claro que lo que persigue el derecho penal es que se evite ese exceso de medidas restrictivas de derechos y libertades de las personas. Tiene que ser proporcional el daño ocasionado con la sanción que se espera. Aquí encontramos a veces mucha desproporcionalidad y ahí ya está en contra del principio de derecho penal, que es la proporcionalidad. Y esto, ustedes pueden darse cuenta, a veces se reforman los tipos penales y se imponen penas demasiado altas. Y tenemos que partir que si el derecho penal parte de solo conductas más relevantes, más graves, pero de esas gravedades también hay ciertos grados de calificación. Hay unas que son sumamente graves y otras que son menos graves dentro de la gravedad, o medianamente graves. Pero esto no se cumple cuando uno ve sentencias, no sé si ustedes lo han visto, que hay sentencias que por los problemas de nombramiento de personas, nombramientos ilegales o cualquier circunstancia administrativa así, salen condenados con muchos más años que el violador, que el asesino. Entonces ahí es donde está fallando el principio de proporcionalidad. Yo les cuento, compañeros, que todavía en el año 96, creo, ¿sí? 96, 97, nuestra pena máxima era de 30 años de prisión. Era nuestra pena máxima. No había otra pena. 30 años de prisión, aparte de la de muerte, ¿verdad? Pero ese es un tema que quizá lo vamos a abordar en una sesión por ahí. Era la pena máxima. Ya en el 96, 97 se reformó a la que actualmente tenemos, que es de 50 años de prisión. Y esos 50 años de prisión ya suena hasta desproporcionado con una realidad. ¿Quién va a pasar 50 años de prisión? Pero eso es para los delitos más relevantes. Pero lo que estoy viendo yo últimamente es que han salido sujetos que han sido funcionarios públicos, que por el hecho de ser funcionario público, a veces se les duplica la pena. Y yo creo que un funcionario público, con el hecho, aparte de una pena corta, y con el hecho
de que le suspendan para toda la vida ejercer un cargo público, lo mató. Lo mató. Entonces, es el famoso notario. El famoso notario cuando hace una falsedad o permite que hagan una falsedad, aparte de unos pocos años de prisión que podría ser, la muerte civil y laboral la tiene indefinida. Y ese es el peor daño que le pueden hacer a las personas, no precisamente la cárcel. Ahí entra el tema de la proporcionalidad. Entonces, lo que invoca este principio de proporcionalidad es que no hay que exceder en las sanciones, no hay que exceder en las limitaciones o restricciones de los derechos de las personas, sino que hay que equipararlo exactamente o tratar de equipararlo exactamente con el daño ocasionado, partiendo de la base que los daños que se pueden ocasionar más graves a la sociedad, indudablemente es la vida, la libertad individual, la libertad sexual. Creemos que estos podrían ser los más graves y después vienen otros y ahí viene la proporcionalidad. Es un principio básico del derecho penal, la proporcionalidad, no solo en el hecho de la imposición de la pena, sino en el hecho de la regulación de los tipos penales. El siguiente principio es la humanidad de las penas. Humanidad de las penas. Bueno, aquí vamos a entrar, si quieren, un poquito a lo que ustedes quieren hablar. La humanidad de las penas. Lo que quiere el derecho penal es que las penas sean humanas. ¿Para qué queremos penas inhumanas? ¿Para qué queremos penas que lo que hacen nada más es un duro les causa un martirio a las personas? Y lo que quiere a la larga la humanidad de las penas se relaciona con el principio de resocialización. Esta humanidad de las penas lo que persigue es que las penas sean de conformidad a los principios rectores de todo ser humano, con independencia de que haya cometido un delito o no haya cometido un delito. Pero aquí es donde estas penas, por ejemplo, las penas que causan dolor, están prohibidas por el principio de humanidad de las penas. La pena de muerte, por ejemplo, la pena de muerte es una pena inhumana. Yo sé que muchos de ustedes aplauden la pena de muerte, pero aparte de los aspectos filosóficos, hay aspectos estrictamente históricos que hacen incomprensible la pena de muerte. El ámbito de la humanidad, pues definitivamente puede ser que todos somos seres humanos y que nosotros no podríamos tener en absoluto un comportamiento hacia una persona porque desata la inhumanidad. No es eso. No solo es eso. Es que también históricamente se ha demostrado uno de los aspectos que tienden a regir la teoría abolicionista, que no está de acuerdo con la pena de muerte, es los errores judiciales. Claro que hay errores judiciales, y los errores judiciales son los que han provocado las dudas a la pena de muerte. Esos errores judiciales, ustedes dirán, pero ¿qué error judicial va a haber cuando un asesino
todo el mundo sabe que un asesino, el que estaba ahí en la puerta, mató a la otra persona. No, no es así de fácil. En Estados Unidos hay documentación de muchos errores judiciales. Europa pues ya eliminó totalmente la pena de muerte, pero hay datos estadísticos que demuestran que no nos podemos arriesgar por un error judicial a darle muerte a una persona. Y ahorita se me viene en mente una revista interesante hace algunos años, que una persona, antes de ser ejecutado en Estados Unidos, esta persona, antes de ser ejecutada en Estados Unidos, mandó a llamar a todos los medios de prensa. Estos medios de prensa, enfrente, ya teniendo él a los medios de prensa, le dice: yo quiero hacer una comunicación al pueblo de Estados Unidos y especialmente a mi familia. Y les quiero manifestar a cada uno de los ciudadanos estadounidenses y a mi familia que yo no fui el que dio muerte a esta persona que me atribuyen que yo le quité la vida. Y no tengo que pedir perdón, dijo él, porque yo no fui. Y por eso quiero que mis hijos estén viendo en directo mis palabras, para que ellos lleven en su conciencia que yo no maté a nadie. Y al día siguiente lo ejecutaron. Pero pasan los años, creo que eran unos 15, 18 o posiblemente 20 años, aparece la noticia que el verdadero asesino por el cual mataron a aquella persona hace 15, 20 años había aparecido. ¿Qué hacemos ahí? Y no hay un solo caso, hay varios casos. Los errores judiciales lo que fomentan es esa incerteza, esa inseguridad. Y cuando hay incerteza e inseguridad, ¿cómo usted va a atreverse a quitarle la vida a una persona? Yo sé que muchos de ustedes dirán: pero si las pruebas están claras. Pruebas claras. Usted fue al debate. Usted fue al debate para ver si efectivamente las pruebas estaban claras. No están así. Yo tengo en mente un caso ya de hace muchos años, no sé si ustedes se recordarán, yo creo que todavía está vigente ese caso, no sé, pero está hace muchos años. Solo por un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que suele pasar en Guatemala y en otras partes del mundo, pues. Ustedes se recordarán que hubo unos diputados del Parlacén que les dieron muerte aquí en la entrada de Santa Catarina Pinula, kilómetro. Santa Elena Varías, licenciado. Santa Elena Varías, exacto. Santa Elena, en la entrada de Santa Elena Varías. Y ahí, pues, los detuvieron y obviamente los incineraron. Después capturaron a unos policías, se recordarán ustedes, y esos policías los metieron al boquerón, me recuerdo yo, y a los 2 días o al día siguiente, los 3, 4 policías que se les indicaba la muerte de ellos, los mataron también dentro de la prisión. Y ahora, ¿quién mató a los policías? Pues todo el mundo dijo los mareros, los no sé qué mareros. Muy bien. Entonces detuvieron a 12 mareros. 12 mareros los detuvieron. Del mismo boquerón, porque supuestamente ellos le habían dado muerte a los policías. Solo por el hecho de ser policías. Y esto lo tengo bien presente porque es uno de los ejemplos donde uno dice: bueno, aquí sí las cosas no son como las pintan. Resulta que sale el Ministerio Público
declarando porque absuelven a los mareros. Cuando llegan a debate, esos mareros son absueltos de la muerte de los 3 o 4 policías. Y uno se fue de espaldas. ¿Cómo es que absolvieron a los mareros si ellos lo mataron a los policías? ¿Quién más pudo haber matado a los policías? Imagínese usted en su narrativa intelectual. Si ellos fueron. ¿Quién más fue si ellos fueron? Los únicos que estaban adentro eran ellos. Y todo mundo empezó a criticar al tribunal de sentencia. Fue el tribunal de sentencia de Cuilapa, me recuerdo. Empezaron las críticas, los medios de prensa, la televisión, analistas criticando al tribunal de sentencia, que los iban a procesar. Pero recuerdo que como el tribunal de sentencia no tiene tiempo ni siquiera para ver dónde pronunciarse. Al final consiguen un pequeño pronunciamiento, ya no me recuerdo si en nuestro diario o en Prensa Libre, no me recuerdo, la verdad no me recuerdo, en un diario de estos. Les dieron un pedacitito, una columnita yo creo que de unas 20 líneas posiblemente, o menos, donde decía: el tribunal de sentencia de Cuilapa aclara. Escuchen esta aclaración. Escuchen esta aclaración. El tribunal de sentencia aclara que el tribunal de sentencia tuvo que absolver a los sindicados, a los mareros, toda vez que, según la documentación que se le presentó al tribunal, ojo, de los 11 mareros en esa noche que mataron a los policías, todavía no habían ingresado al Boquerón. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? O sea, se les tuvo que absolver porque está probado y está hasta firmado por las autoridades oficiales, que de los 12 mareros, 11, no 2, no 1, 11, ni siquiera habían entrado al Boquerón en esa noche que dieron muerte a la policía. Y entonces, imagínese usted cómo se le va a poner una pena de muerte a estas personas, aunque caigan mal, pues mareros y que no sé qué, son extorsionistas, son sicarios, lo que usted quiera. Pero ellos no habían cometido ese delito si ni siquiera estaban en el Boquerón. Comprobado. Y el tribunal de sentencia tuvo que aclarar semejante barbaridad. Pero el Ministerio Público, cuando lo absolvieron, él dijo: vamos a apelar porque habían pruebas suficientes. Pues. Entonces, estas situaciones y esas experiencias dan como lugar a evitar la pena de muerte. No solo porque de por sí es inhumana, sino que pueden provocarse muchas condenas y muchas ejecuciones estatales con base en hechos no probados, en un montón de hechos que puedan traer consigo mucha duda. Porque lo que se dice en el proceso penal, que lo que se busca es obtener la verdad, pero esa verdad no es tan fácil y nunca se encuentra la verdad. ¿Cómo va a encontrar la verdad cuando son narraciones nada más testimoniales? Y a veces los testimonios están sesgados o a veces son poco creíbles. ¿Qué otros medios de prueba nos da que él efectivamente es o fue el que cometió el hecho?
Entonces, el tema de la teoría evolucionista de la pena de muerte se basa fundamentalmente en los errores judiciales y en las injusticias propiamente dichas, porque existe hoy día lo que se llama la lotería del siniestro, que es un loteriazo donde usted va a ser juzgado. Un loteriazo. Porque si usted comete uno de los delitos que tiene la pena de muerte en un determinado estado, ese estado no le impone la pena de muerte porque él no conoce, no tiene legalizada la pena de muerte. Pero en otro estado sí la tiene legalizada. Entonces depende de la suerte en donde usted cometió el hecho o donde usted va a ser juzgado, porque la persona pudo haber sido disparada acá, pero pudo haber muerto en otro estado. Entonces, ¿qué estado lo va a juzgar? Lo puede juzgar en donde se cometió la acción y donde se produjo el resultado. Es pura lotería. ¿Quién es el que le sigue antes el proceso? Y es ahí donde no existe y no se da la igualdad. Bueno, entonces la idea de la humanidad de las penas de muerte, de la humanidad de las penas, es que las penas deben de ir más inclinado a ser menos dolorosas. Suficiente con el encierro. Quien me diga que estar encerrado no es doloroso es alguien que ni se imagina lo que es eso. Ni se lo imagina. Bien. Vamos con la resocialización. ¿Hay una duda, comentario en relación a esto, compañeros? Perdonen. Aparte que me va a fastidiar con los gallos, pero bueno, eso es un tema. Aparte que tampoco lo estoy poniendo yo a cantar. ¿Comentarios o dudas? No hay. Bien. La resocialización. La resocialización, pues su mismo nombre lo dice. Lo que trata con este principio es que el derecho penal prevenga más delitos a través de resocializar a las personas que hayan cometido uno. Esa reeducación, resocialización no es nada fácil, tiene que llevar varias etapas. Esto lo vamos a ver cuando veamos la ejecución de las penas de muerte, perdón, la ejecución de las penas o sanciones. En la ejecución de las sanciones hay 4 fases que cumpliendo cada una de las fases, la idea es que las personas puedan salir a la sociedad ya con un mejor estudio, una mejor preparación, la tranquilidad y paz que ya cumplió con la sanción merecida en su momento. Pero el grave problema que existe en las cárceles también, compañeros, es que hay muchas personas que están ahí por un delito que no cometieron otros, pero no por lo que fueron condenados. Esto es una cosa también que lo que causa es rencor. Porque ¿por qué me condenaron por un delito que yo no cometí? Yo cometí otros 3 asesinatos, pero por el que me condenaron, yo no lo cometí. Entonces hay frustración y eso suele pasar mucho. Los que antes íbamos a las cárceles, eso lo mirábamos constantemente. Que la gente enojada porque por el delito que me condenaron no es el que yo cometí. Hay unos casos ahí, por ejemplo, que suele pasar. Ahí, por ejemplo, mataron al hijo de doña Juana del Mercado. Mataron al hijo de doña Juana del Mercado. Y todo mundo dice que es el famoso gato. Y el gato, bueno, pues entonces la policía, como no tiene cómo atraparlo, no tiene pruebas para atraparlo, la gente no quiere declarar también, porque también es cierto. Todos criticamos, pero vamos a ver si vamos a un juzgado a decir y a poner el dedo a la gente, tampoco lo vamos, que lo haga otro menos yo. Así tampoco se vale, pero bueno, eso se da. Entonces la gente lo que quiere es ir
quiere justicia y quieren que atrapen al famoso gato. Y van con la policía, y van con la policía. Bueno, al final la policía, ¿qué es lo que hace? Detiene el gato, le hace su registro superficial, como le llaman, y le meten un sobrecito de marihuana en su pantalón. Bien, ¿por qué capturaron al gato? Por la muerte del hijo de doña Juana. Pero ya en el debate no hay testigos, no hay pruebas que lo incriminen que él es el asesino. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Lo absuelve porque no hay pruebas. La única prueba es que en el momento de la captura, los dos policías le encontraron un sobrecito de papel periódico que tenía envuelto unas 4 onzas de marihuana. Entonces, el tribunal de sentencia no tiene por acreditados los hechos del asesinato, pero sí tiene por acreditados los hechos del consumo de droga y distribución de droga. Y entonces, ¿por qué lo condenan? ¿Por el asesinato o por la droga que nunca tenía, sino que se la pusieron? Usted como tribunal, ¿por qué lo va a condenar? Por la droga, porque nunca se encontraron pruebas del asesinato. Ahora, la pregunta es, ¿y él cometió ese delito de la droga? No, fue implantación de prueba. Ahí está. Y entonces usted va a visitar al famoso gato. ¿Va a estar contento el gato? No, lo va a Porque él agarrar. sabe que se mató al hijo de doña Juana. Él sí lo mató, pero nunca consumió droga y nunca distribuyó droga. Y por la droga me condenaron, pero no por la muerte de esta. Entonces hay mucha frustración y dicen ellos, entonces esto es pura mentira. Y si es así, nunca el procesado va a aceptar el error que cometió, porque nunca lo van a procesar por el delito que efectivamente él cometió. Y así se da mucho. Por eso se dan cuenta ustedes que muchos presos entran y salen, por lo que acaba de decir perfectamente la compañera, la implantación, porque el policía lo que quiere es ver cómo detiene a las personas y justificar la detención. Pero ya los jueces, ya eso es una cuestión ya práctica. Cuando llevan esos envoltorios, los sueltan de una vez, falta de mérito. Ya después mejor les empezaron a poner celulares. Ahora los jueces ya descubrieron esa técnica que ahora son celulares robados, también les dan falta de mérito. Entonces ahora lo que están haciendo es ponerles armas. Es más, llega al extremo de ponerles hasta granadas, que supuestamente en el momento que hacer la detención porque encontraron una persona de sexo masculino caminando sospechosamente, lo detienen y le piden su documentación, se las entrega y automáticamente le piden favor de que le enseñara su maleta que llevaba ahí en el hombro. Y en el momento de hacer el registro superficial de su maleta, encontraron una granada de uso del ejército. Ya sabrá usted. Entonces, ¿por qué va a ser condenado? Por la granada que nunca tuvo. Entonces hay mucha frustración, mucho rencor por eso mismo. Y uno mira en la prensa y dice, él sí fue, si tiene una cara de marero. Este sí fue, si ese tiene una carita firmita, ese fue el que tuvo que matar a la muchacha. Usted no sabe. Únicamente las pruebas tienen que determinar si él es o no es. Y en muchas ocasiones hacer prueba no es fácil. Hacer la prueba es lo más difícil que hay. Destruir la prueba es lo más fácil, porque usted solo va a destruir cualquier error, con base en cualquier error. Pero el que va a construir prueba no es nada fácil. Especialmente hubo
5 vecinos que vieron el muerto, la muerte, los disparos. Usted localiza a los 5, primero a ver si lo localiza. Y cuando localice uno, ese uno le va a decir que él no quiere declarar. Y no va a declarar. Y si lo mandan a llamar al debate, él va a decir que no vio nada. Construir cuesta. Muchos creen que es fácil. Muchos creen que, no, hombre, si las pruebas están claras, no están claras. Aquí estoy hablando yo con unos futuros jueces. Seguro que van a ser jueces algunos de ustedes o muchos de ustedes. Y se van a dar cuenta que no es fácil hacer la prueba. Y aparte de hacer la prueba, valorar la prueba, porque el juez lo único que quiere es certeza. Certeza. El juez no quiere dudas razonables. Para emitir condenas necesita certeza. ¿Y cómo se logra la certeza? Con base en las pruebas. O sea, no es tan fácil, pero estamos hablando por el tema de la resocialización, que lo que más se quiere a la larga es que las personas, al cumplir su sentencia o parte de su sentencia, puedan reincorporarse de una manera pacífica y reorientados prácticamente a una nueva sociedad. Bien, vamos con el siguiente principio, que es el non bis in idem. Non bis in idem. ¿En qué consiste el principio non bis in idem? Bien, este es sencillo. Lo que nos está indicando es que no puede, como principio de derecho penal, no tienen que haber 2 condenas por el mismo hecho. Esto es garantía para nosotros, que el Estado no nos puede sancionar doblemente, pues. Y aquí entran 3 elementos importantes: mismos hechos, mismos sujetos y mismo fundamento. Tiene que haber mismos hechos, mismos sujetos y el mismo fundamento para que existan non bis in idem. Y esto, ¿a qué lo traigo a colación? Por ejemplo, si a alguien le sobreseyeron su caso por un delito de defraudación aduanera, por ejemplo. No pagó impuestos en aduana, pasó y por fin, que todo mundo, aquí creo que alguna vez lo hemos cometido. Cuando vienen de viaje de Miami especialmente, traen sus grandes maletas llenas de compras, llenas de cadenas, zapatos, y pasan de 500 quetzales, dólares. Usted tiene que declarar. Si no declara, ya comete el delito. Que muchos se hacen de la vista gordas aparte, pero esto sí hay que declarar. Entonces, imagínese que alguien pues comprobó que declaró algunos y todo el asunto, entonces le dan el sobreseimiento. Pero a los 2 años el Estado viene y dice no era así la cosa. Hay que volverlo a juzgar porque no se comprobó algo. Allá no puede el Estado. Y la idea es que el Estado tiene que ir bien preparado para no estar repitiendo constantemente los hechos o los procesos. Por eso es importante que sepamos el non bis in idem. Uno lo escriben como ne bis in idem o non bis in idem, que la idea es que no pueden haber 2 penas por el mismo hecho. Nunca. 2 penas por el mismo hecho. Muy bien, entramos al principio de culpabilidad. Este principio es el que más dolores de cabeza me da, pero yo espero que con ustedes no. El principio de culpabilidad se define como no hay delito sin dolo ni culpa. No hay delito sin dolo ni culpa. No hay delito
sin dolo ni culpa. Para que alguien sea impuesto por un delito, o para que alguien se determine que haya cometido un delito, se necesita que ese hecho él lo haya realizado dolosa o culposamente. Por eso dice, no hay delito sin dolo ni culpa. Porque usted puede cometer un hecho. Usted puede matar a una persona. Usted la puede matar. Pero si se comprueba, todos hay que probarlo. Recordemos que el derecho penal se aplica de último después de las pruebas. Pero si se logra probar, que usted mató a una persona, pero lo hizo ni dolosamente ni culposamente, usted no cometió delito. Usted no es culpable de ningún delito. Usted no es responsable de ningún delito. Pudo haber matado a una persona, pero se necesita se compruebe que lo hizo dolosa o culposamente. Ya ustedes tienen alguna noción de lo que es doloso y culposo, y ahorita lo vamos a decir, que vamos a ver más adelante lo que es el delito doloso y el culposo. Pero ahorita en términos generales, doloso es cuando alguien comete un hecho con plena intención. Eso es doloso. Cuando alguien comete un hecho con plena intención. Y culposo, cuando alguien comete un hecho sin intención. Por faltar, o sea, por imprudencia, pues. O sea, esos dos elementos sustanciales, elementos subjetivos. Es dolo y culpa. Para que exista delito se necesita que lo haya realizado de una manera dolosa o de una forma culposa. El doloso es cuando haya cometido el hecho con total voluntad, con plena intención. Y culposo cuando se haya cometido un hecho sin intención, sino que por pura imprudencia, por faltar al deber objetivo de cuidado. Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, si alguien quiere robar una bicicleta, la vigila y en el momento del dueño se descuida, se la lleva. Eso es con intención. Ahora, imprudentemente, bueno, vamos a ver otros ejemplos de imprudencia, pero en su momento, de una manera culposa, más que todos los accidentes de tránsito son los culposos, porque usted no lleva la intención de lesionar, no lleva la intención de matar, simplemente es un accidente de tránsito. Bueno, ahora les pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahorita ustedes salen de clase, salen a las 5 de la tarde y quieren ir a ver a su novia o a su novio, porque ahora hasta las mujeres van a visitar a los novios. Bueno, se va a buscar a su novio o se va a buscar a su novia en su vehículo. Y va sobre la carretera. Cuando va a una velocidad reglamentaria, no va viendo su celular, está conduciendo correctamente, sus dos manos al volante, sus ojos bien concentrados en la carretera. Si la carretera le da una máxima de 80 kilómetros, ustedes están en 70 kilómetros. Todo nítido. Tiene su licencia, tiene todo nítido. Ya es las penumbras de las 6, 7 de la noche. Cuando ve usted de último, o sea, usted va bien concentradito, concentradita, pero siente un ruido en su carro, cluc, 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 abajo su carro.
Dice, ¿qué pasó? Frena, se orilla, frena, se orilla, se detiene. Y de ahí, ustedes, automáticamente salen de su vehículo asustados. ¿Qué pasó? ¿Será una piedra? ¿Será un animal? ¿Qué pasó? Y cuando ven debajo de su carro una cantidad de sangre, un niño de 4 años que usted mató. Usted mató al niño de 4 años. ¿Cometió usted delito, sí o no? ¿Usted mató? Sí, usted mató. La pregunta es, ¿cometió usted delito, sí o no? No. No. No, Lic. Sí, licenciado. Hombre, ya ustedes ya me ganaron la clase con esto, de veras. Ya me la ganaron. Eso es. Se necesita dolo o culpa. Ojo, se necesita dolo o culpa. En este caso concreto, ¿usted tenía la intención de matar al niño? No. No. Muy bien. El otro. La otra pregunta. En ese caso sería culposo el Perdón, hecho. don Armando, permítame. La otra pregunta es, usted en este caso donde usted mató al niño, ¿iba usted en estado de ebriedad? No. Muy bien. ¿Iba usted conduciendo a alta velocidad? No. 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 ¿Iba usted desconcentrado? No. No. ¿Iba viendo su celular? No. No. Tampoco. En otras palabras, ¿iba conduciendo correctamente su vehículo? Sí. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cometió usted un hecho imprudente ahí? No. 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 Ahí se da. No hay delito. O sea, para que exista delito, principio de culpabilidad, para que exista delito se necesita que lo haya cometido dolosamente o culposamente. En este caso concreto, donde usted mató al niño, perdón, no es culpable, porque usted no cometió delito. Usted la acción no la hizo ni dolosa ni culposa. Esto es su garantía, son nuestras garantías. Y el derecho penal va a aplicar el derecho penal guardando estos principios, porque son nuestras garantías. Yo sé que en su cabecita estará allá, en su cabeza, ¿cómo vamos a dejar esa cosa impune? Y su cabecita estará, pero pónganse en lugar. Yo siempre, se recuerda que en la primera sesión les dije, pongámonos siempre en el lugar de las personas a quien estemos juzgando. Pongámonos en el lugar de las personas a quien estamos juzgando. Y usted póngase, por eso les dije, usted agarra su vehículo, quiere ir a ver a su novia o quiere ver a su novio y va contento, perfumando y todo lo demás, y va contento y va emocionado, llega a su carrito, va tranquilo, quiere llegar tranquilo, no quiere llegar ni con efectos de alcohol, quiere llegar, y para llegar tranquilo tiene que conducir correctamente. Usted va, pero se le mete alguien en el carro, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Licenciado. Ni doloso, ni culposamente. Entonces, principio de culpabilidad. Bien, don Armando, cuénteme, don Armando. Y a la hora del juicio, o sea, que lo lleven, ¿cómo se comprueba eso? Ay, Dios, don Armando, no sé cómo decirles a ustedes. Se recuerdan que aquí estamos hablando de hechos ya probados. Y recuerdan que se los dije. Yo sé que van a decir, ¿y cómo se prueba esto? Y si viene otro testigo, dice, no. Aquí así fueron los hechos. Así están probados.
¿Cómo se prueba, don Armando? Ya le va a tocar a usted procesal penal, y en procesal penal le van a enseñar lo que es la libertad probatoria y le van a dar otros principios de lo que es la prueba en derecho penal. Eso ya es penal, procesal penal. En penal ya está todo probado. Todo probado. Y así fue. Está probado que usted iba conduciendo tranquilo, sin efectos de alcohol, sin celular, a una velocidad moderada, con un vehículo en buenas condiciones, y pasó algo por debajo. Ahí no hay delito, porque no hay ni culpa, ni mucho menos dolo. Esto se conoce en el ámbito coloquial jurídico. Oye, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Se me olvidó, pero es el principio es el caso fortuito. Perdón, se me vino el caso fortuito. Es un caso fortuito. Como caso fortuito, usted no cometió el hecho ni doloso ni culposamente. ¿Quién más estaba levantando las manos? Perdonen. Era yo, es que con una consulta, ¿verdad? Y en el caso de que el sujeto se hubiera dado a la fuga, ya comete delito. Sí, ahí ya comete delito. Ahí sí, porque ahí entra ya la omisión de auxilio, es un delito. Y se dan otras características ya de procedimiento. Sí. Ok, gracias, Lick. Doña Saraí. Así como en el caso que dijo Eddie, que uno se diera la fuga, entonces ya no lo condenarían por el delito de asesinato, o sea, por matar a alguien, sino que sería por no haber prestado primeros auxilios. Así es, así es. El delito es lo posterior. Ok, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos narra al principio de culpabilidad. No hay delito sin dolo ni culpa. Ahora, el principio de culpabilidad tiene unas exigencias maravillosas, que es la discusión que tengo año tras año. Las exigencias son tres. Una que dice la responsabilidad personal. La siguiente es la responsabilidad subjetiva. Y la otra es la responsabilidad normativa. Miren las exigencias del principio de culpabilidad. Responsabilidad personal, normativa. La responsabilidad personal, esto es algo muy importante porque en el ámbito penal, la responsabilidad es personalísima. Usted puede tener un hijo y usted no quiere que a su hijo le pase algo, pero si ese su hijito cometió un delito, él lo tiene que pagar, no usted. No usted. Yo sé que muchas madres quieren que les quiten el brazo a ellas, lo que es el amor de madre, ¿verdad? Es un amor fantástico, indescriptible. Prefieren que les quiten los brazos, pero que su hijo no se vaya a prisión. No se puede. En el ámbito penal la responsabilidad es personalísima. Es una exigencia del principio de culpabilidad. Aquí hay una mentira que nos hacen creer y a todos, pues, porque incluyéndome a mí en su momento, obviamente. Se decía o se dice todavía que cuando el niño o el adolescente tiene 15 años ya puede conducir un vehículo y se firma un documento donde dice que cualquier responsabilidad pues lo va a asumir los padres. Eso es mentira. La responsabilidad civil sí. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil. Pero la penal no. Es intransferible. No se puede delegar, no se puede transferir, no se debe, no se puede ceder. Es personal.
personalísima. Don Edgar. Entonces, por ejemplo, Lick, con esto de los vehículos y todo esto de los menores de edad, el padre asumiría al momento de un choque, por ejemplo. El padre asume el pago del carro del tercero. Pero si en el caso hay una muerte, en el vehículo tercero, se va el conductor al... Así es, don Edgar. Okay. Me llega. Así es. Así es. Es la responsabilidad penal, es personalísima. La responsabilidad subjetiva, lo que ya vimos, que para que exista responsabilidad penal, debe haberse cometido el hecho de una manera dolosa o culposa, nada más. Dolosa o culposa. Si se logra probar que no hay, que les faltan las dos, una u otra, no hay delito, no hay responsabilidad. Y la última, la que más me mato, es la responsabilidad normativa, que lo que quiere decir ahí es que se necesita conciencia de antijuridicidad. Para que exista responsabilidad penal, se necesita tener conciencia de antijuridicidad. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, es que la persona tiene que tener la noción que eso estaba prohibido. En su cabecita el artículo 3 de la LOJ, ¡ay Dios, artículo 3, no lo soporto! Que dice, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Claro que se puede alegar, claro que se puede alegar, claro que se puede alegar. Claro que se puede alegar ignorancia a la ley, máxime en lo ámbito penal. Usted cometió el delito porque no sabía que eso era delito. No sabía. Si hubiera sabido, usted no lo hubiera cometido, claro. Ojo, pero no se me confundan, por favor. No hay que ser tan ingenuos. No se me confundan, por favor. Que alguien le diga, es que yo no sabía que violar era malo. No, hombre, eso tampoco. Como ya les dije, esas son conductas naturales que ya sabemos que están prohibidas por la sociedad. Es que yo no sabía que matar era delito, no, hombre. Yo no sabía que robar era delito, yo no sabía, no. Esas conductas gravísimas todos sabemos que son delitos. Pero eso sí, hay algunos delitos, compañeros, que efectivamente a veces no sabemos. Y ahí sí podemos alegar ignorancia. Por eso se necesita conciencia de antijuridicidad. Conciencia de antijuridicidad. Conciencia de antijuridicidad quiere decir tener esa noción. No se está pidiendo saber el código, saber la ley, no, tampoco. Solo tener la noción que eso está prohibido. La noción que está prohibido, nada más. Porque en el transcurso del curso vamos a ver algunos casos donde ustedes no saben si esas conductas estaban penalizadas o no. No saben. Muy, como aquí están los gallos, muy gallazazos, se creen que saben ya todas las leyes y saben todos. Cuando ustedes dicen, es que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿cuál es el mensaje que usted no está transmitiendo? Que usted que se sabe todas las leyes. Es el mensaje que nos está diciendo. Que todos somos ignorantes menos usted. Porque usted está diciendo, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Vamos a ver entre el uso del curso, a ver cuánto usted realmente sabe y cuánto usted no sabe de lo que es efectivamente delitos. Hay una cantidad de delitos, compañeros, que no sabemos. ¿Hay que probarlo? Claro que hay que probarlo. Claro, ahí estoy de acuerdo con ustedes. Hay que probarlo y lo vamos a probar, se tiene que probar. Pero si el tribunal efectivamente, el tribunal de sentencia se determina que efectivamente usted realmente no lo sabía y que por eso definitivamente cometió el delito, está probado que usted no lo sabía,
Señores, principio de culpabilidad. La exigencia de responsabilidad normativa. No se le puede exigir el conocimiento a la norma si usted realmente no lo sabía. Entonces, ese es un tema importante que yo de veras sufro y sufro mucho en estos días con derecho penal porque les han metido tanto el artículo 3 de la LOJ que yo no sé si ese fue el mejor invento que tuvieron en el primer año y que solo eso se saben y llegan a su casa y le dicen a sus hermanos, a sus tíos, a quien sea, y si tiene una novia, 2 o 3 o 5 novias, lo primero que decir es que nadie puede alegar ignorancia a la ley. ¡Ja! Apareció el Da Vinci guatemalteco. No, jóvenes, no nos engañemos. ¿Podemos alegar ignorancia? Claro que podemos alegar ignorancia. Pero ojo, por favor, no se confundan. Lo que sí realmente no se puede alegar ignorancia es decir que no sabía conductas esenciales de la buena convivencia. Eso sí, no. Ahí sí no se puede. Ay, es que yo no sabía que falsificar una escritura era delito, fíjese. No, tampoco, eso no. Pero hay ciertos tipos penales que no sabemos y sí podemos alegar ignorancia y podemos llevarnos de esta responsabilidad normativa, que eso lo que se quiere es conciencia de antijuricidad como una exigencia del principio de culpabilidad. Y ese es el vocabulario que ustedes ahora sí van a decir frente a sus padres, frente a sus amigos, frente a sus compañeros, frente a sus novias, novios. Decir, aquí lo que realmente hace falta es el principio de culpabilidad porque existe una exigencia que se denomina responsabilidad normativa, que lo que acontece es falta de conciencia de antijuricidad. Bienvenidos al gremio. No sé quién quería hablar, perdonen. Era Yolik. Solo tenía una pequeña duda con el tema que usted está hablando. No sé si me escucha bien. ¿Qué manda? Sí me escucha, ¿verdad? Sí, total. Que si me escucha. Ah, bueno. Sí, ahorita sí, los gallitos no están hablando, los gallitos están calladitos. Como me hicieron bullying. Fíjese. Me hicieron bullying, aquí me estaban haciendo bullying de los gallos ya casi me reían, no crean, pero bueno, es parte de la tarde de hoy. Viera que mi duda es algo pequeña. Viera que yo tuve, mejor dicho, un vecino que era policía, pero sí tenía conocimientos de la ley. ¿Y qué pasó? Pues que él para una Navidad, pues como es policía, ¿verdad? Entonces tiene un arma. Entonces él, por equivocación, disparó al aire y resulta que iba un señor caminando a unas cuadras y le cayó una bala. Y pues él estaba bajo efectos de estupefacientes, por ejemplo, marihuana, estaba bajo efectos de alcohol. ¿Quién, el policía? Exactamente, él. Entonces, pues, ¿qué es lo que...? Pero él no terminó encarcelado, entonces esa es mi duda, nada más. No, muchas gracias. No, mire, que él cometió delito, obviamente. Ahí cometió 2 delitos, disparo al aire y homicidio culposo, porque tampoco él dijo, voy a medir cuántos pasos tiene y voy a ser un matemático de aquellos brillantes para calcularle en su cabecita cuándo va a pasar y cuándo le va a caer la bala de regreso, tampoco. Es homicidio culposo y disparo de arma de fuego. Ahí cometió 2 delitos. Y ahí sí no podemos hablar que carece de conciencia de antijuricidad, porque sabe perfectamente que a la larga, él, máxime siendo policía, sabe que no puede disparar el arma, ¿verdad? Y efectivamente, por disparar el arma de fuego, pues la causalidad le dio a la persona. Lo que suele pasar es la frustración de la sociedad, y aquí hablamos como sociedad, es que evidentemente muchas cosas no podíamos nosotros... hay cosas de procedimiento que le afecta. Posiblemente él siga procesado, pero se le dio una medida sustitutiva. Y la medida sustitutiva no es una sentencia, sino que durante dura el proceso, él está libre.
¿verdad? Eso puede pasar, pero no sabemos bien los casos, ¿verdad? Como que usted plantea. Bueno, jovenazos, yo aquí los dejo para contestar una llamadita y nos miraríamos el próximo martes. Y yo, los que quieren, les vuelvo a repetir un poquito el principio de culpabilidad. Buenas tardes. Hay que comer gallo. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Los gallitos son parte de los compañeros. Bueno, se cuidan.